tenemos interés en alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo en que se encuentra la democracia en el país. Porque eso es lo que está pasando. La democracia está en riesgo en el Perú. Damas y caballeros, eso está pasando exactamente en el Perú. Una parte del Congreso de la República está atacando a la institucionalidad democrática desde hace tiempo. Pero el ataque a los organismos electorales y en caso del Jurado Nacional de Elecciones, cualquiera que fuera el presidente que desempeñara esta función por mandato constitucional, no solo es un ataque personal, no solo es una agresión personal, es una agresión a la institucionalidad democrática, que tiene por destino el control del Jurado Nacional de Elecciones a través del temor del juicio político. Solicité en su tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida de protección, una medida cautelar, y esta fue concedida para que se garantizara la vida y la integridad de quien habla y de mi familia, que se evitara, que se cercenara la posibilidad de las ofensas al desempeño funcional, es decir, los ataques al desempeño funcional, las obstaculizaciones al desempeño funcional, cosa que no ha ocurrido. Y además, que se investigara y se procesara a los que fueran responsables de los ataques directos y de los ataques indirectos. Tampoco ha ocurrido. Independientemente del marco de esta situación agresiva, quiero hacer presente que se han presentado contra el Jurado Nacional de Elecciones por 21 congresistas de 4 bancadas del Congreso, 5 proyectos para modificar las reglas electorales que tienen que ver directamente con el jurado. Y más recientemente, 31 congresistas de 4 bancadas del Congreso han presentado 6 proyectos de ley para colocar el juicio político, extender el juicio político que existe en el artículo 99 de la Constitución para los miembros del sistema electoral. Con lo cual están contradiciendo abiertamente lo dicho en varias ejecutorias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en decisiones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo particular es que en esta oportunidad, que es la tercera ola de ataques que sufre el sistema electoral, en concreto el Jurado Nacional de Elecciones, y su presidente, se hacen basados en una decisión del Tribunal Constitucional del Perú, que desconociendo la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no se debe afectar la independencia y que dice que no se debe hacer juicio político a las autoridades electorales, le proponen al Parlamento Nacional que extienda el juicio político a los miembros de los organismos electorales. Por eso hemos solicitado, quien habla ha solicitado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve la medida de protección, solicite que se convierta en una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hago finalmente presente que nosotros, como país, ya hemos vivido una experiencia de copamiento desde el año 1999, 2000, que el año 2001 dio lugar a la dación de la Carta Democrática Interamericana que se firmó en Lima el 11 de septiembre. En donde se dictan, además de reglas electorales, se dictan medidas para evitar el devenir de los países democráticos en autoritarismos. Es la primera vez, según tengo noticia, que se refieren a una persona que no es parte en un trámite. No es parte en el trámite. Y se dice sobre él que hay que proceder de una manera determinada sin escucharlo. Eso creo que no es correcto ni racional. Pero, ¿por qué? Es la segunda pregunta muy interesante. Bueno, sigue cabalgando en la conciencia de algunos peruanos el fantasma del fraude, que es una creación fantástica efectuada contra lo constatado por las misiones de observación electoral que vinieron de Europa y de América, y que han señalado de una manera contundente que no hubo ningún tipo de fraude. De modo que
siguen con la cantaleta del fraude y siguen repitiendo mitos falsos, por tanto, absolutamente verificados, que no son ciertos, que obran también en las carpetas que ustedes tienen, en donde nos hemos ocupado de los 11 principales mitos, porque son muchos más, y siguen apareciendo, ¿no? ¿Por qué quieren desaparecer a este jurado? Yo creo que, habida cuenta que el término de la función de quien habla será en noviembre del 2024, alguien me ha dicho, pero si falta tan poco tiempo, ¿por qué proceden de esa manera? Porque me parece que ese sector del Parlamento lo que quiere es dejar sentado el principio para ellos de que se puede controlar políticamente a los jueces electorales y a los jueces del Perú. ¿Sí? Bueno, aquí lamentablemente puede terminar ocurriendo lo que pasó con un régimen autoritario conocido por todos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La escuela de Kiel, de Carl Schmitt, que justificó los autoritarismos. Cuidado, que el espíritu de Carl Schmitt está rondando por varias partes. Por la misma razón que hace 20 años coparon el Jurado Nacional de Elecciones. Fuerzas retrógradas en ese tiempo se hicieron, esto es histórico, sociológico, totalmente sociológico, hay que acudir nomás a la historia del Perú. Coparon el Tribunal Constitucional, se deshicieron de gente del Tribunal Constitucional, coparon el Ministerio Público, coparon el Poder Judicial, coparon el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, etc. En ese tiempo. ¿Para qué? Para asegurar que algunos criterios políticos fueran los prevalentes. Solo hay que acudir a la historia. El que no conoce la historia comete el riesgo de volver a repetir los errores históricos. Así que esa es la respuesta más breve. ¿Y en qué devendría el tema? Si ustedes tienen un juez que se asusta porque su futuro profesional como juez de un cargo que debe ser inamovible, porque así dicen las constituciones democráticas, los jueces deben permanecer en su cargo hasta el término de sus funciones, salvo que hubieran inconductas notorias y que merecieran, desde luego, la separación por los organismos que corresponde. Y ese no es el Parlamento, ¿no? Si ocurriera una cosa de esa naturaleza, no habría juez de ninguna clase, no solamente electoral, juez civil, juez penal, que quisiera contravenir los criterios de la mayoría parlamentaria. ¿Sí? Permanente o eventual. O sea, mayoría de hecho o mayoría que se puede construir. No hay que pelearse con el Parlamento, ni disgustarse con el Parlamento, porque podría uno ser expulsado de la función. Esa veleidad, ese desequilibrio se genera, contra quienes no tienen estabilidad. ¿Sí? Y jueces inestables son jueces peligrosos. Ese es el tipo de justicia que decía en su tiempo, y hay un vídeo sobre eso, lo pueden mirar, en el LUM está, de la verdad, en el archivo del Museo de la Verdad, en donde el señor Vladimiro Montesinos Torres le dice a quien iba a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones: tú eres de los nuestros, tú tienes que venir con nosotros, y ya tenemos el Parlamento, comienza a sacar las cuentas de lo que tienen, y finalmente le dice: tenemos que convocar a la gente que no sea leal, pues. No vamos a convocar al que no es leal. Esa es la receta, la fórmula del autoritarismo. Y es por eso que la democracia puede estar en alto riesgo.